Muy buenas tardes, bienvenidos al Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Yo, igual que ayer, hoy sigo sin ser José Antonio Pérez Ledo. Soy Fernando Sánchez, director de comunicación de la Fundación Caja Canarias, y como le comenté al público asistente en la jornada inicial, José no nos ha podido acompañar por un minúsculo problema de salud, el que está completamente restablecido, pero que le ha impedido trasladarse a Canarias. Y como llevamos pues casi 2 años trabajando juntos en esta cuarta edición del Foro Enciende las Redes, yo estoy intentando humildemente sustituirle en este espacio en el que lo que hago básicamente, como en el teatro, es dar pie a los protagonistas, que son los invitados que hoy tenemos con nosotros. Hoy vamos a tratar diferentes temas. Han escuchado la entrada de Bloom, de una de las audioseries de ficción que hoy vamos a tratar, en el que están aquí protagonistas, actores, productores, guionistas, creadores. También vamos a hablar de Biotopía, pero también hablaremos de otras producciones en las que unos u otros están inmersos, están trabajando ahora mismo o han trabajado antes. Recordamos, por ejemplo, que Titania, que acaba de la semana pasada finalizar, creada por Manuel y protagonizada por Nicky, pues también trataremos alguna cosa hoy. Y yo, para empezar, quizá me extiendo demasiado, pero es que, claro, la ocasión lo merece porque el currículum de nuestros 3 invitados es extenso, pero todas las partes son destacadísimas, no puedo dejar nada fuera. Hoy nos acompaña a mi izquierda Carmen Pacheco, que es guionista, que es escritora, trabaja como redactora y consultora creativa para marcas, es autora de cómic, de novelas, ha publicado 4 títulos de literatura infantil y la novela Todo lo posible con Planeta para el público adulto, y junto a su hermana Laura Pacheco es autora también de 3 obras de cómic publicadas por el sello Caramba de la editorial Astiberri. Como articulista ha mantenido secciones fijas en muchísimas publicaciones. Pongo como ejemplo la revista Redes para la Ciencia, S Moda, Verne, del País, así como en Vogue o en Vanity Fair. Actualmente escribe piezas de opinión en Flecha, una newsletter personal con más de 11.000 suscriptores. Por ahora seguro que haré muchos más. 12.000. 12.000, ya estamos en 12.000. Ayer hablábamos también de las descargas de los audios y empezábamos hablando de 6 millones, por ejemplo, con el Gran Apagón ya estaban 8 millones. Esto no para, ¿no? Y bueno, es co-creador y guionista de las series, como hablábamos, de ficción sonora Santuario, que es otra de las piezas de las que podemos hablar hoy, producida por Audible, y Bloom, que acabamos de escuchar su cabecera junto a Manuel. Y ahora mismo ambos trabajan en la adaptación de Santuario, que se va a estrenar en A3 Player en colaboración con Poughkeepsie Fields, la productora de Carolina Van y Alex de la Iglesia, para serie. También hablaremos de cómo se adapta una audioserie a televisión, que es un tema que ayer tratamos largo y tendido. Manuel Bartual ha dirigido cine y televisión, lo conoce todo el mundo, dibuja cómics en diferentes medios. En El Jueves se hizo muy famoso, ha trabajado para MTV, Esquire, El País, y en Twitter no olvidemos que en su momento alcanzó el primer puesto del trending topic mundial con aquella historia que narraba en tiempo real y en primera persona unas misteriosas vacaciones. Creo que todos lo conocemos. Ha escrito la novela El Otro Manuel, creado y dirigido junto a Modesto García el reality El Gran Secuestro, y las ficciones sonoras que ya hemos comentado, Biotopía, Santuario y Bloom. Y con ella ahora mismo pues trabaja en la producción de Santuario para televisión. Y cerramos con Nicky García, cantante, locutora y actriz, conocida por ser la voz de Google Maps y la voz del asistente de Google en español, y también la voz de Yasmín en la versión española de Aladdin. Irelia en League of Legends, Samu Aran en la versión original de Metroid Dread, y ha narrado audiolibros como el de las exitosas sagas Reina Roja de Juan Gómez Jurado o Outlander de Diana Gabaldón. Ha trabajado en múltiples ficciones sonoras que ya he comentado, y en jingle, videojuegos, audiolibros, series y películas, aparte de, como ustedes saben, es la cara visible del Mundo Today. Tiene 2 discos publicados como cantante y está trabajando, o ya lo acabó, en un tercero. Perfecto. Bueno, yo, para darles pie, como les digo, porque mi visión, mi papel aquí tiene que ser el más discreto posible. Ustedes tienen tanto de qué hablar que se nos va a ir el tiempo volando. Yo, de entrada, como preguntaba ayer, cuéntenle al público, aunque lo sabe, de qué trata Biotopía, de qué trata Bloom, un pequeño resumen y, sobre todo, de dónde nacen esas ideas. Pues, Lo que quieran. Ustedes. ¿quieres contar, Bloom, tú primero? Pues bueno, Bloom es nuestra segunda ficción sonora después de Santuario, y partió de una propuesta que nos hizo El Extraordinario, que es la productora de Bloom.
que quería hacer para Turismo de Suiza una ficción sonora ambientada en Suiza que de alguna manera te diera ganas de visitar Suiza, pero nos dieron como libertad creativa para que realmente la historia fuera una historia que te atrapara y que no fuera el típico branded de venderte algo, sino de simplemente o sea, como hacerte pensar en un destino, ¿no? Y a nosotros nos gustó mucho la idea porque al final las historias de ficción están siempre muy vinculadas, sobre todo los misterios y los thrillers tienen mucha importancia a la ambientación y están muy vinculadas al destino donde suceden. Y bueno, decidimos hacer una historia que además jugaba mucho con el propio medio, que es el sonoro, y queríamos hacer una historia sobre cómo te hace sentir, o sea, cómo te puede afectar el sonido que escuchas y la música. Y hicimos una historia de misterio que mezcla arte, que era una de las premisas que nos habían propuesto en Suiza porque hay muchísimos museos, y música. Y bueno, es una especie de thriller con un punto de misterio, magia. Y bueno, ese es Bloom. Y Biotopía es la primera ficción sonora que estrené, pero realmente es la segunda que escribí, porque la primera fue Santuario, aunque tardó mucho más en estrenarse. Pero Biotopía surge en mitad del confinamiento, en ese momento en el que todo se para. Entre ellos Santuario, que lo teníamos escrito y lo íbamos a grabar, pero de repente no pudimos grabarlo. Así que mi cabeza ya estaba un poco en el chip de ficción sonora, y en una de estas cenas por videollamada que creo que todos tuvimos, ¿no? Que estabas cenando y te conectabas con los amigos para cenar, pues cenando con Nicky, estábamos hablando y estábamos un poco en la misma situación, que estábamos con cosas en marcha que se han quedado paralizadas. Y aparte Nicky se acaba de montar un estudio Estás siendo muy correcto. Yo estaba histérica. Sí. Yo necesitaba trabajar a toda costa, no podía más. Y le dije, o hacemos algo o me tiro por la ventana. Básicamente fue eso. Fue más bien eso. Entonces, bueno, se dio la circunstancia de que Nicky se acaba de montar un estudio en casa, con lo cual podemos grabar. Así que, bueno, me puse a pensar qué podíamos hacer con ello. Y se me ocurrió la idea de hacer una ficción sonora que fuera un boletín informativo, aprovechando que Nicky se podía grabar con un buen equipo de sonido y que el resto de gente que participara podía grabarse como mínimo con un teléfono móvil. Pues dije, bueno, pues con esto podemos jugar o sea, dar lugar a un formato que no se note las limitaciones, sino que aprovechemos las limitaciones para crear algo, ¿no? Con ello. Entonces, Biotopía, por un lado, está la parte formal que estaba condicionada por las limitaciones, y en cuanto al contenido realmente lo que hice fue un poco volcar ahí todo lo que más me gusta. O sea, metí comedia, metí ciencia ficción, metí misterio, metí jugar con el medio y con el formato, que es una cosa que me encanta. O sea, yo creo que aparte creo que es una cosa que nos pasó a todos mucho en el confinamiento, ¿no? Como que buscamos un poco como nuestros lugares felices, ¿no? Pues mi lugar feliz fue crearme Biotopía, ¿no? Entonces, aunque Biotopía ha seguido más allá, porque realmente empezó en el confinamiento, pero luego hicimos una segunda temporada también con Podium Podcast, y está pensada también una tercera, el origen fue ese, ¿no? Y es una comedia de ciencia ficción que transcurre en una comunidad de científicos en la que las reglas de la física pues no funcionan como el resto del mundo, son más maleables, y a través de un boletín informativo que presenta el personaje de Nicky vamos conociendo a todos los personajes de esta comunidad, y poco a poco se va desarrollando un misterio a lo largo avanzan los capítulos. Yo tengo una pregunta que la tengo que introducir desde el principio porque en el trabajo que hicimos José Antonio Pérez Ledo y yo en este tiempo, él esta pregunta la tenía marcada como importante y no la quiero dejar pasar para el final por si al final se nos va el tiempo. Y es que a él además le marca mucho, que quería preguntarles a ustedes si creen que en la ficción sonora está funcionando mucho los géneros que son muy marcados, lo que hablábamos, terror, ciencia ficción, y si no hay apenas espacio para el costumbrismo o para el drama. ¿Ustedes cómo lo ven? Porque es cierto que las grandes triunfadoras tienen esos estilos muy marcados. Y yo añado, ¿y cómo creen que va a ir derivando ahora mismo los nuevos éxitos en la ficción sonora en castellano? Yo creo que va a haber de todo, porque yo no creo que sea un medio que favorece más un género, pero aunque a nosotros nos gusta mucho, por ejemplo, pensamos que en terror
o sea, es muy interesante en terror, sobre todo, como tú estás poniendo las imágenes en tu cabeza, da lugar a otro tipo de terror que no es el de una película, ¿no? Pero creo que ahora mismo hay más historias de género, de ciencia ficción y terror y tal, porque creo que es el sitio donde esas historias es más fácil y más barato, entre comillas, hacerlo, ¿no? Entonces, por eso hay mucha ciencia ficción, porque es más difícil conseguir producciones en tele porque son más caras o porque no se quiere apostar por ellas o por lo que sea, y de repente en audio es como, no, es que nos podemos inventar un universo complicadísimo porque simplemente lo estamos contando y es el oyente el que pone las imágenes, ¿no? Entonces creo que por eso de repente hay mucha gente que dice, aquí tengo mi sitio para escribir mi historia de ciencia ficción, pero no creo que sea porque el audio pegue más con la ciencia ficción o tal. Yo creo que con cualquier cosa, o sea, puedes hacer una serie costumbrista y hacer un podcast que sean llamadas de teléfono y ya está, y puedes crear un drama increíble o lo que sea, ¿no? Y no creo que esté asociado a un género, pero pienso que, claro, da mucho juego a creadores que lo tienen más difícil para vender su idea en el mundo audiovisual. Sí, hace poco en Madrid hubo un festival que se hace un podcast. Estuvo invitado Julio Rojas, que es el creador de Caso 63, y le preguntaban precisamente por esto y por qué había tanta ciencia ficción en la ficción sonora. Y decía, porque se puede. Porque se puede. Y es que es verdad, al final realmente es que te cuesta lo mismo hacer una ficción que transcurra en una estación espacial en Marte que en la estación de autobuses de Albacete. O sea, es que no hay diferencia. O sea, cuesta lo mismo el sonido de una puerta que de una explosión. Entonces, creo que como creador de repente te sientes como con la capacidad de poder hacer la historia que en otros medios no puedes, ¿no? Pero yo coincido con Carmen, creo que mi sensación es que a poco empiezan a haber más ficciones, al final se tocarán todos los palos y de hecho, vamos, no creo que la ficción sonora esté ligada porque sí a un tipo de géneros concretos. Y Nicky, en el caso de la interpretación, ¿cómo se prepara un personaje que no tiene rostro? Que todo se tiene que trasladar al oyente con la voz. Se prepara igual que el que tiene rostro. La única diferencia, bueno, de hecho no, esto que voy a decir no es del todo cierto. En doblaje, por ejemplo, en doblaje de películas, de series, de videojuegos, uno cuando va a hacer un doblaje no sabe lo que va a hacer. No existe el concepto de preparación de personaje porque no lo sabe. El actor o la actriz se entera de lo que va a hacer cuando entra en la sala y ve lo que hay en la pantalla. Y de repente te das cuenta de que te han llamado para hacer una parte pequeñita en un capítulo de Los Simpsons, por ejemplo. O no, o en una cosa que no tienes ni idea de lo que es porque todavía no se ha estrenado. Entonces, no hay tiempo de preparación. La preparación es instantánea. Lo que tú ves en la pantalla que ha hecho el actor original o la actriz original es lo que tienes que intentar calcar en la medida de lo posible en tu idioma. En las ficciones sonoras sí que es verdad, por cómo se ha venido dando, yo he tenido acceso al guión con anterioridad, que eso es más parecido a una producción audiovisual o a una producción teatral, pero yo estoy muy acostumbrada a trabajar según me plantan el guión delante, lo tengo que preparar en segundos, entonces tengo minutos para tomar decisiones interpretativas. Entonces, he contado con la ventaja de que esta vez, precisamente como Biotopía nació muy en el momento y con una conversación continua entre ambos, ya sabíamos rápidamente, y yo venía, además mi papel en Biotopía es muy periodístico, digamos, no deja de ser una locutora que está, no quiero decir narrando, pero sí que está locutando y comunicando con una versión muy periodística el día a día de esta sociedad futurista o de ciencia ficción, ¿no? Y eso es un registro que yo ya tenía más o menos dominado porque llevo muchos años haciendo, yo no soy periodista, soy actriz, pero soy una actriz que hace de periodista para El Mundo Today, entonces es un registro que yo ya tenía un poco preparado de casa con los matices que me daba Manuel, que es un director muy minucioso, cosa que es de agradecer en realidad porque te marca muy bien el camino por donde hay que ir. No, para Biotopía quiero un tono que esté en este punto exacto de comedia, de seriedad, de incredulidad, de no sé qué. Entonces,
la preparación en ese sentido se iba haciendo conforme se iba grabando. Y ha sido un poco así, yo creo, en todas. En Bloom también fue un poco así, porque estaban los dos presentes y todo lo que yo iba haciendo pasaba por los dos. Y son decisiones al final, que son apuestas que en principio puede hacer el actor o la actriz en el momento en el micrófono, lo voy a decir así, pero luego les miro y si veo que concuerda con la idea que tienen ellos en la cabeza de cómo tenía que ser esa entrega de esa frase, fenomenal, y si no, pues ya me darán ellos sus instrucciones, ¿no? Pero tampoco es como en teatro, que estás meses ensayando, o en cine, que tienes muchas lecturas de guión en común. De hecho, me pasó una cosa muy curiosa, que es que como yo estoy tan acostumbrada a grabar sola, porque es un poco triste, pero la realidad del doblaje a día de hoy es que ya no se graba en grupo como se hacía antes, cada uno graba sus frases y no oye las del otro, a no ser que estén grabadas previamente y tengas la suerte de poder escucharlas, pero en general tus réplicas no tienes por qué oírlas, ¿no? La réplica es la respuesta del otro. Estoy tan acostumbrada a grabar sola que estoy muy acostumbrada a intentar conectar con la frase del otro sin oírla y sin verle. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando fui a grabar Bloom me di cuenta... No, Santuario, perdón. Esto pasó en Santuario. Me pusieron a grabar con las dos protagonistas. Yo no hago un papel protagonista en Santuario, hago un papel secundario, pero estaba yo grabando ese día con las dos protagonistas y yo, como venía ya en mi rueda de grabación tras grabación en la que solo miro mi guión, hubo un momento en el que levanté la cabeza y estaban las dos actrices mirándome así como esperando una mirada, una conexión, algo, y pensando, qué antipática es esta pava que viene a grabar y solo mira su guión. Y claro, ahí me di cuenta, digo, llevo demasiado tiempo trabajando sola, claramente. Estas personas están pidiendo una conexión humana y es lo lógico y es lo normal, porque así se trabaja en teatro y así se trabaja en cine y así se trabaja en tele. Pero yo llevo tantos años sin hacer pantalla y la pantalla que he hecho también es sola, porque es la del Mundo Today, que claro, me he ermitañizado un poco y ahí me di cuenta de que tenía que volver a conectar con el compañero, claro, o con la compañera actuando, que es una cosa que en doblaje lo había perdido, ¿no? Y eso fue muy bonito, ver a las dos actrices como, por favor, míranos, que te estoy diciendo a ti la frase. Digo, es verdad, perdón. Y bueno, es un híbrido que está, ya te digo, no tiene la misma preparación en tiempo ni en intensidad que puede tener una obra teatral, que vas a estar 6 meses en teatro y por lo tanto estás 3 meses preparándola, pero tampoco es como un doblaje en el que llegas y grabas y te vas. Es un híbrido, es una búsqueda, y si tienes además la suerte de poder grabar con otros compañeros que también están en la ficción en el momento, es un lujo. De hecho, en Titania, que es una ficción que tiene momentos muy intensos, he tenido la suerte de grabar con varios compañeros en directo, con la persona que hace de mi pareja, con Francesco Carril, con quien ya había trabajado antes, y para mí es un lujo poder mirarle a los ojos mientras digo las cosas que le tengo que decir. Claro, es otra cosa, el resultado se nota más conectado. Bueno, aprovechando un poco lo que estamos hablando, si les parece, tenemos también un vídeo making of de cuando se produjo Biotopía y quizá podemos verlo mejor en pantalla, todo esto que estamos hablando de cómo es una producción de una ficción sonora, ¿no? Desde las entrañas, desde la parte de atrás, digamos. Hoy tenemos por delante un día especialmente catastrófico en el que asistiremos a 3 situaciones potencialmente apocalípticas. La materia, el tiempo y el espacio se comportarán de un modo más extraño de lo habitual, poniendo en peligro el tejido de la realidad. Mientras tanto, el cielo permanecerá despejado y la temperatura oscilará entre los 20 y los 23 grados. Bienvenidos a Biotopía, donde lo imposible puede suceder en cualquier momento. Y nada, que llamo para avisar de que si me veis más grande de lo normal, pues que no os asustéis, ¿vale? Que soy yo, el Rubén de siempre, pero así como gigante. Así que nada, que yo lo aviso más que nada para que si me veis por ahí no penséis que os habéis reducido de tamaño vosotros, no sea que os dé por haceros más grandes, yo os vea, me piense que el exoesqueleto está fallando, me haga más grande todavía y acabemos, pues como siempre, con el típico lío de Biotopía. Ya sabéis. Dice que sí me he leído el libro, la tía.
Pues no, claro que no me lo he leído. Solo faltaría que encima de que me robáis, os tenga que comprar uno. ¿Te parece que entre suave y me vaya encendido o Yo entro creo, ya? yo creo que entonces saco. Porque es una cosa que se comenta a veces en la temporada, que a veces no se te entiende bien cuando estás... ¿Quieres que me embarulle más? Embarulla un poco más. Bueno, a ver, si quieres. vale. ¿Una inspección al tanto de qué? ¿Y para qué? Sobre todo, ¿para qué? ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Una revanchita porque no te va bien cuando te contraté para los Simoncitos? ¿O qué? Claro, porque como ahora la señorita, a la que han elegido directora a dedo, y no por méritos propios, como siempre se hace todo en esta comunidad, por otra parte, también te voy a decir, pues ya se le ha subido el cargo a la cabeza, no, ya se le ha subido el cargo a la cabeza. Pues mira, te voy a decir una cosa, te voy a decir por dónde te puedes meter el cargo y el dedo. Cuando cojas ese dedo, lo vas a coger, y entonces cuando lo tengas bien cogido, te lo metes por el culo te lo metes. Creo que era ya Fraga, era una especie... Mira, yo, lo primero de todo, quiero que quede claro que nosotros nunca hemos matado a nadie. A nadie. Y que al ritual lo llamamos sacrificio porque es lo que el dios de la montaña hizo por nosotros. Pero lo que hacemos no es más que, bueno, que echar un poco de tierra sobre uno de nosotros, ya está. Él no modificaba la materia, ni el tiempo, ni el espacio, ni nada como lo hacéis vosotros. Lo suyo no era ciencia. Era algo más parecido a la magia. ¡El dios de la montaña! Es la magia de Cristina Gallego. Y te cedo el turno. ¿Bien? Bien, dice, que lo habéis oído, bien. Ay, si es que... ¡Pero cómo que bien! ¿Cómo que bien? Que esto va a ser un desastre. ¿Me oyes? Escúchame. Esto va a ser un desastre absoluto. Y aquí, aquí, ¡vamos a morir todos! Muy bien. Sí, hola, aquí estoy en el escenario de la plaza principal del parque. Me pillas terminando de revisar mi generador para encenderlo ahora, en un ratito. Balón para Germán, juega por la banda izquierda, Germán para Jacinto, Samuel la mata con el pecho, Maritere recupera, balón para Isaac, en profundidad dentro del área, juega Maritere, Isaac recupera la pelota, gira sobre sí mismo, la deja atrás, balón para Germán, juega por la banda izquierda, Germán para Jacinto, Samuel la mata con el pecho, Maritere recupera, balón para Isaac, en profundidad dentro del área, juega Maritere una vez más y Isaac recupera la pelota y gira sobre sí mismo, la deja atrás. Vale, parece que algo está fallando en el campo porque da la sensación de que los jugadores están como atrapados en algún tipo de... como de bucle, ¿no? Voy a morir. Madre mía, se la has hecho entera. ¡Qué bruta! ¡Dios! Bueno. Ha sido un reto, ¿no? Has dicho, esto me lo hago. Ya había pasado la mitad, así como ya puedo acabarlo. Era mucho más largo. O sea, aquí hemos recortado, pero era como el triple. Bueno, además de que ha quedado claro que en caso de que haya alguna baja en carrusel deportivo, ya tenemos... Ese es el tema aquí. Pero aparte es que eso es muy loco porque el chiste de esto era precisamente que estaban en un bucle, entonces repetí todo el rato lo mismo. Y yo le dije a Nicky, vamos por partes, o sea, grábame hasta aquí. Te graba un par de párrafos, porque total decía lo mismo todo Claro, el digo, rato. lo Graba repito. un par de párrafos y yo lo pego. Y se lo hizo entero, o sea, queda larguísimo. Dices, no, a mí me has puesto 16 párrafos diciendo lo mismo y yo te los hago. Porque soy muy borrica. Sí, me viene de madre. Sí, y hilando un poco con lo que decía ella, es verdad que o sea, bueno, cuando grabas ficción sonora a veces pasa como, por ejemplo, en Mi Utopía siempre grabamos por separado, pero como hemos hecho cosas como Titania o Bloom o Santuario, sí que hemos intentado juntar en la medida de lo posible a los actores, porque sí que es verdad que Biotopía al final es un informativo, entonces sí que hay una distancia, o sea, si fuera real, sí que habría una distancia real, ¿no? entre los personajes. Y en otro tipo de ficciones sí que simulamos un poco una cosa un poco más televisiva, ¿no? Una cosa más de que los personajes están juntos en escena y no sé, siempre que podemos intentamos juntarlos porque al final siempre se contagian algo, siempre salen cosas que de otro modo no saldrían. Y sí que es verdad que en la medida de lo posible siempre también intentamos ensayar un poco, no como decía Nicky, no tanto como cuando vas a hacer algo audiovisual, pero sí que
sí que intentamos no llegar de cero a la grabación, porque al final de verdad que ya tienes un trabajo previo hecho y ya vas un poco más a tiro hecho, ya has podido un poco encontrar cosas. De hecho, incluso con Biotopía, que sí que más o menos estaba claro lo que queríamos, esto creo que no había comentado nunca, pero hay un capítulo montado de Biotopía con un tono muy diferente. Igual no te acuerdas, pero hicimos una primera prueba, lo monté y fue como, este no es el tono. Y volvimos a probar y regrabamos. Entonces ya en la segunda prueba sí que este es el tono perfecto para el personaje de la presentadora. Y a partir de ahí fuimos construyendo. Bueno, precisamente también eso enlaza cuando te preguntaba cómo se prepara un actor para audio. Enlaza un poco, ayer hablando en la sesión inicial con Roberto Maján y Ana Alonso, directores del Gran Apagón y de Guerra 3, Ana Alonso nos acompaña hoy aquí, hablamos de cómo preparar que no quede impostada las voces, ¿no?, en una ficción sonora y cómo trasladar al oyente efectivamente lo que está ocurriendo. En pantalla hemos visto que actúan, que ustedes básicamente podrían utilizar esas imágenes, mezclarlas y casi también sale una serie, pero en el caso de Titania, sobre todo se ven los últimos capítulos y hace poco ha subido un momento de grabación muy, muy intenso del último capítulo. Claro, tú haces dos personajes, no quiero destripar nada, dos hermanas gemelas, y tú haces ambas voces y queda meridianamente claro quién es quién en cada momento de la serie, que a mí, bueno, creo que a cualquiera que lo ha escuchado le parece apabullante, pero es muy complicado que ya una sola actriz hace que, sin ver, sabes en qué momento cada una de las hermanas está hablando. ¿Eso cómo se trabaja? Guau. La grabación de ese capítulo me dejó la espalda contracturada una semana. Pues se trabaja con un director bueno, que tenga las ideas muy claras de por dónde lo quiere llevar y una actriz o un actor que intente ser lo más competente posible, intentando encontrar qué es lo que tiene el director, que además me gusta mucho que me dirija la misma persona que ha escrito el guión. Esto no siempre pasa y te da muchas ventajas porque entonces el director sabe perfectamente qué quería contar. Luego además tengo la ventaja de que Manuel y yo hemos trabajado ya mucho juntos, nos conocemos bastante bien, entendemos la dinámica del otro y como este es un trabajo duro, la interpretación es un trabajo duro, es muy difícil de hacer bien, de que no suene falso. O, bueno, uno siempre intenta hacer el mejor trabajo posible, le quede como le quede, la intención es que salga lo mejor posible y lo más honesto posible. Y es un trabajo difícil de hacer porque es un trabajo de honestidad. Estás interpretando y por definición estás haciendo algo que no es real, pero en realidad para mí el buen trabajo de interpretación es el trabajo que es honesto. Y ahí hay una dificultad porque es un oxímoron en sí mismo. ¿Cómo se consigue hacer eso? Pues teniendo mucha fe en la persona que te dirige, confiando en que la persona que te está dirigiendo sabe a dónde quiere llevar eso y dejándote en sus manos y dando todas las herramientas que tengas. Yo he aplicado en esa interpretación, como en todas, la verdad, porque en todos los doblajes que no tienen nada que ver, pero los menciono porque dedico gran parte de mi vida a trabajar en doblaje, he aplicado conocimientos interpretativos que he adquirido en escuelas de teatro. Yo estudié teatro musical, hacer musicales. Pero aunque también he estudiado doblaje como tal o interpretación para doblaje, los conocimientos que yo he aplicado a mis trabajos de interpretación han venido de mis clases de teatro. Y además recuerdo una profesora que tuve que nos puso a leer, era una profesora de teatro y ella nos estaba preparando para ser actores de teatro o de cine y nos puso a leer un fragmento de Hamlet y me llegó mi turno, que además fui de las primeras, me parece que fue la primera o la segunda, porque estaba sentada a su lado y yo estaba, es que lo recuerdo, no se me va a olvidar en la vida, yo estaba, pues no sé, como estábamos todos, sillas muy incómodas de escuela, de tal, plástico, no sé qué, yo pues intentando que no me doliera la espalda, así un poco como... Entonces me lo pasa y bueno, intento concentrarme un poco, pero tenía como el brazo colgando y tal, y empiezo a leer y me frenó en el primer párrafo y me dijo, ¿tú te crees que va a ser creíble lo que estás leyendo con un brazo colgando y la pierna así? Claro, ya lo exageró mucho, ¿no? La postura.
Pero la miré y me miré y pensé, tiene toda la razón. Porque yo estaba pensando que lo que se iba a percibir de mí era mi voz. Entonces, ¿qué más daba? ¿Dónde tenía yo el brazo o la pierna? ¿No? Y me dijo, no, estás muy equivocada. Importa dónde tienes el brazo y la pierna, importa cómo tienes el cuerpo, importa cómo tienes el pecho, importa dónde tienes la ira o la pasión o el drama o la lágrima. Importa todo eso, porque todo eso se transmite en la voz. Y fue la primera clase que me dio esa mujer. No se me ha olvidado en la vida. Entonces yo, haciendo un doblaje o haciendo una ficción o haciendo lo que sea, aunque solo se registre de mí mi voz, yo no puedo hacer que lloro. Yo no puedo poner voz de estar llorando si no estoy llorando, aunque esté grabando un audiolibro. No puedo, porque entonces lo que me sale es esto, que no se lo cree nadie. Y eso lo digo siempre, pero eso es poner voces, y eso es otra cosa. Entonces, se trabaja igual. Para trabajar para imagen que para teatro. En mi concepción de lo que es la interpretación, la manera de preparar un personaje para audio tiene que ser exactamente la misma que para imagen, para teatro, para lo que sea. ¿Qué quiere esta persona? ¿Qué le pasa a esta persona? Esta persona tiene una hermana. ¿Qué les pasa a ellas dos? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo se comunican? ¿Qué les pasa cuando se comunican? Una se empequeñece, la otra se engrandece. Hay ira, hay envidias, hay celos, hay rivalidad. ¿Qué hay entre estas dos personas? ¿Qué tengo yo en mi vida que pueda sacar, que pueda utilizar para darle voz a estas dos personas? Y sacas lo que tengas, exactamente igual que si estuviera en teatro. Yo creo que por eso también Manuel a veces dice, te lo voy a grabar en vídeo. Me hace mucha gracia. Y es bonito que lo haga, porque es como una manera de caminar conmigo en el celebro que estés llevándote el personaje a donde tiene que ir, ¿no? Entonces, en mi opinión, tiene que trabajarse igual. Claro. Bueno, Perdón, es que habla mucho rato y yo me callo para el resto. Que hay una cosa curiosa de lo que dice ella a la hora de dirigir, que es verdad que para que suene a que el personaje está haciendo algo, tiene que gesticular y tiene que hacer algo, pero al mismo tiempo, a la hora de dirigir, cuando por ejemplo hemos dirigido Bloom, Manuel les miraba a los actores y yo no les miraba. Yo hacía así, que además hay algunos actores que eran en plan, ¿qué pasa? Que lo estoy haciendo tan mal que esto es así. En plan, y es verdad, porque muchas veces te transmiten muchísimo con los gestos, pero eso no se está escuchando. O sea, ella claro. Sí, porque claro, ella también hace doblaje, entonces lo tiene muy calibrado eso y como que transmite muchísimo solo con la voz, pero por ejemplo hay momentos, cuando hemos hecho Bloom en inglés, me acuerdo de, yo normalmente no les miro, pero me acuerdo de en una escena sí que estaba mirando al actor y hablaba con la actriz y le sonreía porque los personajes eran pareja y tal, y le hacía como y luego a la hora de escucharlo dije, no hay ninguna sonrisa en esa voz, porque claro, el gesto está, pero en la voz no se transmite. Entonces por eso Manuel estaba con el texto y un poco mirándoles y yo estaba sin mirarles porque también es un poco peligroso si les estás dirigiendo verles, porque ellos te transmiten muchísimo, porque normalmente además la mayoría de los actores con los que trabajamos no son de doblaje, sino que son actores normales y normales. Perdón, Carla. Perdón. No te lo voy a tener en cuenta en absoluto. Perdón. Actores normales. No, estoy yo. Perdón. Bueno, me habéis entendido. Lo que quería decir es que claro, que tienes que no fiarte de sus gestos, porque eso no lo va a recibir el oyente, entonces tienes que escucharle solo. No, pero sí que nos ha pasado, es verdad a ver, sí que hemos trabajado con gente como Nikki, que ha hecho mucho audio, y es verdad que sí que nos pasa que cuando trabajamos con gente que viene más de audiovisual, pasa esto que dice Carmen, ¿no? que transmiten cosas que es como tienes que estar muy pendiente para decirle, no, es que esto tienes que hacer con la voz. Y es verdad que viene muy bien cuando dirigimos juntos lo que hacemos, ¿no? Que es yo estar más pendiente del texto y dar un poco las indicaciones previas, y ella que esté más pendiente de a ver si realmente esto que he dicho yo se refleja luego. Mientras yo sigo texto, ¿no? para ver que está todo lo que tiene que estar, porque si no es verdad que a veces estás con ellos delante y te la cuelan, y entonces no es como, a ver, tenemos que hacerlo nuevo para transmitir esto con la voz. Y volviendo al caso de Titania, es verdad que esto mientras Titania yo la he escrito con Juanjo Ramírez Mascaro,
en origen no iban a ser hermanas gemelas, pero hay un momento en que se lo dije a Juanjo. Yo creo que la clave es que sean gemelas por la trama en sí, creo que nos va a dar mucho juego, tiene mucho sentido, y es lo que nos va a terminar de redondear toda la historia. Entonces ahí sí que es verdad que con Juanjo hablando ya teníamos pensado que Nikki fuera la prota, y sí que fue como, ¿pero qué hacemos con la hermana gemela? ¿Que la haga otra actriz? Y yo le dije a Juanjo, no. Digo, tiene que ser la misma actriz porque ya había escuchado alguna ficción en audio en la que habían gemelos o gemelas y cogían actores diferentes y a mí eso ya me sacaba por completo. Entonces es verdad que el reto era ese, decir, bueno, a ver si con lo que tú has dicho antes, ¿no? Sí. Solo con la voz conseguimos hacerlo. Es verdad que ya los personajes estaban escritos muy diferentes y ya teníamos eso de partida. Es verdad que luego también íbamos a hacer un diseño sonoro que iba a propiciar que tú, si lo escuchabas bien, ya hubiera una diferencia porque a Alicia, que es la protagonista, la tenemos siempre muy presente y el resto de personajes están a su alrededor, pero la clave fue desde luego la interpretación de Nikki, que fue súper generosa y de hecho me acuerdo que cuando estábamos ya montando llegamos a probar a cambiar un poco el pitch de la hermana de Rebeca, que es la que no es la protagonista, para diferenciarlo un poco, para hacerla un poco más grave, pero nos dimos cuenta que no hace falta, porque es que ya en la propia actuación de Nikki ya estaba súper definido y es lo que has dicho, que lo escuchas y en todo momento sabes quién es Alicia, sabes quién es Rebeca y la relación que hay entre ellas. Efectivamente. Yo voy a hacer un inciso, tengo que decirlo, los invitados tanto de la mesa de hoy, espero que los de mañana también, y los de ayer, por supuesto, están siendo muy amables conmigo porque, siguiendo el símil futbolístico de Carrusel Deportivo, yo estoy aquí haciendo un poco las veces del portero suplente que toda la temporada está sentado al banquillo porque el que está de titular es muy bueno y tú sabes que no vas a jugar nunca y de repente tienes la mala suerte que en un partido trascendental se lesiona al portero. Y dice, la calentar, pues no lo esperaba, yo estaba con mi paquete de pipas y me acabas de... ¿no? Y entonces, ayer me lo pusieron muy fácil porque hablábamos de temas que siempre, no sé cómo ocurre, van enlazando con las preguntas que tengo preparadas. Y este es un poco el caso, porque yo, pensando en todas, estamos hablando de Bloom, de Biotopía, de Santuario, de Titania, y claro, hay una conexión entre ustedes como productores, directores, a veces juntos, a veces solo Manuel, y tú como actriz, que si lo llevamos al cine un poco recuerda al momento inicial, a lo mejor, de película de Woody Allen, siempre estaba Diane Keaton de protagonista, ¿no? O las películas de Cassavet, Gina Rowland. Pedro. Claro. O los momentos de Almodóvar con determinadas actrices. Y ahí voy a la pregunta que yo pensaba. En esos momentos de construcción, y se lo pregunto a ustedes de la obra, ¿ustedes construyen el personaje pensando en Nikki o no? ¿O es al revés? Porque claro, al final están todas las producciones, tienen unos papeles tan importantes que cuando lo estás escribiendo ya estás pensando que ella va a ser quien lo va a hacer, quien lo va a realizar el papel. Bueno, a veces sí, a mí me... Bueno, Biotopía sí, porque sí, claro, desde luego. Es evidente. Sí, no. A ver, a mí me gusta trabajar con la gente con la que trabajo habitualmente. Y de algún modo también, o sea, yo hace 10 años estaba haciendo cortometrajes entre amigos y me gusta que en los que nadie cobraba. Y me gusta que ahora que ¿Te gustaba lo de que nadie cobraba o lo de...? No, eso no me gustaba nada, pero a ver, nos lo pasamos bien. Pero es verdad que ya en un momento en que empiezas a hacer producciones en las que ya hay, aunque sea en audio tampoco hay muchísimo dinero, pero ya hay unas producciones en las que todo el mundo cobra. Dices, bueno, pues qué menos que la gente con la que hemos estado trabajando juntos y probando cosas, que menos que seguir trabajando con ellos. Eso ya para mí de partida es algo que me gusta y luego también un poco lo que decía Nikki antes también, que al final cuando trabajas mucho tiempo con alguien ya te entiendes, entonces ya hay una manera, ya hay un diálogo creado que es que al final ya un gesto es más rápido que... Es que te lo pregunto porque ayer precisamente en la conversación, por ejemplo con la construcción del Gran Apagón, yo les preguntaba a Roberto y a Ana si cuando estaban trabajando y escribiendo con José los protagonistas tenían en mente algún actor concreto, ¿no? Vamos a tener este protagonista, pues Miguel Reyán, es que le veo, ¿no?, en este papel sí, pero es verdad que más allá de eso, de la gente con la que has trabajado, es verdad que luego también está precisamente esto, el hecho de ponerte a escribir y ya empezar a imaginarte quién podría ser. Y es verdad que hay una cosa muy buena del audio y es que es más fácil conseguir a la gente que en audiovisual, porque es verdad que al final en audio muchas veces necesitas conseguir una mañana para que vengan a grabar su parte. O sea, con Areces, Carlos Areces entró en la segunda temporada de Biotopía, está prácticamente en todos los capítulos de la segunda temporada y grabamos 4 horas con él. No necesitamos más. Vino una mañana, grabamos 4 horas y ya estaba toda su parte. Y está prácticamente en todos los capítulos. Entonces, con Santuario nos pasó también. Me acuerdo que cuando estábamos empezando a escribir el podcast, es que te lo recuerdo, que empezamos a imaginar a Aura Garrido como Pilar.
o sea, casi desde el minuto 1. Y tuvimos la suerte de que la carta a los reyes que hicimos para Santuario, pues prácticamente todos los, ¿sabes? Todos los actores que nos íbamos imaginando Claro que sí. los conseguimos. Entonces, sí, no sé, yo creo que a veces desde la escritura ayuda también a veces. El hecho ya de imaginarte a alguien, porque ya sabes un poco cómo lo que puede ofrecerte. Entonces, no sé, haces como que escribes para ese personaje. Y bueno, hay mucha gente que también te lo dice, que luego a veces ya cuando de repente entra un actor que no sé qué pensabas, tienes que reescribir para adecuar ciertas cosas. De todas formas, por ejemplo, también nos ha pasado todo lo contrario, que es interesante, porque Bloom, por ejemplo, no lo escribimos... Bueno, sí teníamos de repente a Vicky en la cabeza, o sea, era también nuestra carta a los reyes, no sabíamos si íbamos a tenerla o no, pero bueno, sabíamos el tipo de voz que queríamos para la protagonista de Bloom, pero al hacer la adaptación en inglés, de repente, bueno, por ciertas circunstancias, al final teníamos a una actriz que nos gustaba muchísimo, pero era muy diferente en el tono y en el carácter de la, digamos, de Vicky. Y lo que pasó es que le ha dado como un carácter totalmente distinto al personaje. Y el texto es... Sí hay una diferencia cultural, ¿no? Y al trasladarlo al inglés pues cambia mucho, pero de repente es como que es otro personaje con el mismo texto, pero la energía de ella es completamente distinta y le pega muchísimo a la historia también, ¿no? Entonces de repente nos encantan las dos Emmas, que son las protagonistas de Bloom, o sea, la protagonista de Bloom es Emma, pero son dos Emmas completamente diferentes y nos gustan muchísimo. Y así con muchos otros personajes más secundarios, que teniendo un texto similar, aunque sea en otro idioma, pero es el mismo texto y es la misma historia, ellos llegan y su energía transforma completamente al personaje, ¿no? Entonces ahí también es un lujo, ¿no? Te das cuenta de incluso dándole las mismas directrices, porque al final les estás pidiendo, no sé, ciertas cosas que les pides a todos, pero la energía que le ponen ellos cambia completamente al personaje. Y eso es muy interesante. O sea, yo no creo que lo hubiera visto si no hubiéramos hecho esta adaptación del español al inglés y hubiera visto, vale, no depende tanto ni del texto ni del director, o sea, es el actor, o sea, en esencia. ¿Cambia mucho cuando es el mismo actor? Pues, bueno, en tu caso también en tu caso también cambia bastante el personaje. Nicky, por ejemplo, ha repetido personaje en Bloom, tanto, o sea, hizo un mismo personaje en la versión española y en inglés, y no es exactamente Sonia y Amanda, o sea, cambian el nombre, pero es el mismo personaje. Yo creo que porque aparte de que el idioma lo cambia, tu energía en español es distinta de tu energía en inglés, porque tú misma lo dices, ¿no? Que cuando hablas en inglés eres como una persona distinta. Pues eso se transmite en el personaje. Sí, yo pensaba que era una intuición solo mía, pero si lo habéis visto vosotros igual, es un hecho. Sí, desde luego ha sido una experiencia muy chula. El hecho de poder regrabar Bloom con otro casting y ha sido como una cosa muy curiosa, ¿no? Y lo que dice Carmen, ¿no? Con las mismas indicaciones, el mismo texto, solo que en otro idioma, de repente encontrarte con que cambian los actores y de repente cambian los personajes, ¿no? Y ver un poco cómo también ha habido también un trabajo un poco de equilibrar todo de nuevo, ¿no? Porque de repente los personajes son diferentes. Entonces... Sí, nos ha pasado eso con la Emma en inglés, es como tiene un tono más dulce, que también es porque el inglés, o sea, es como más polite y tal, ¿no? Y de repente David, el novio de ella, tiene un tono como un poco más duro que el que teníamos en español. Y hay un capítulo en el que discuten y ahí era como, cuidado, porque tampoco si le damos las mismas directrices que le dimos a él en español, el oyente puede sentir como que es demasiado agresivo porque ella es demasiado... O sea, la Emma en español no tenía más energía, ¿no? Entonces estaba como más igualado, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta de cómo se desequilibraba, digamos, la energía de los actores en ciertas escenas por eso, porque no eran los mismos actores, pero con el mismo texto y las mismas directrices. Hablando de nuevos proyectos, estábamos hablando de esta adaptación en inglés que es muy reciente. También estábamos antes comentando el trasvase, digamos, sonoro audiovisual de Santuario. Ayer comentábamos, conocemos muchísimas historias muy exitosas de novelas que llegan al cine, novelas que van a televisión, películas que después se convierten en buenas novelas. Poníamos el ejemplo de Las bicicletas son para el verano, ¿no? Que fue teatro, fue cine y después fue novela, después fue premio además nacional de literatura.
En la ficción sonora un poco rompe el Gran Apagón, ¿no? La barrera, pero con una adaptación libre. El guión no lo hace el creador, no lo hace José Antonio Pérez Ledo, y lo que vemos en televisión está inspirado en, pero no es. En cambio, Santuario sí que está en manos de ustedes y están trabajando. ¿Se puede hablar un poco de si va a seguir el mismo parámetro que la ficción sonora, si va a tener novedades? Y... Sí, tampoco podemos contar mucho, pero sí que podemos... O sea, a ver, nosotros cuando escribimos Santuario sí que tenemos claro que si se hacía una serie de televisión, o sea, adaptada de algún modo, nosotros queremos estar ahí. Vale. O sea, era un poco nuestro objetivo. O sea, nuestro objetivo no era hacer Santuario para luego intentar hacer la serie, sino hacer la mejor serie en audio que pudiéramos, precisamente con las libertades que nos daba un formato como el audio, pero luego sí que pensamos decir, bueno, pues luego esto lo podemos aprovechar para intentar luego levantar un proyecto audiovisual. En parte porque estábamos viendo que ya estaba pasando. O sea, esto realmente es anterior a que se conozca la noticia de Gran Apagón. Estamos viendo que en Estados Unidos ya estaba pasando mucho. O sea, estamos viendo podcasts que nos gustaban, que raro era el caso de podcast de ficción que escuchamos y nos gustaba, que no estaba ya en desarrollo o opcionado para hacer una serie o una película. Entonces vimos que podía ser como que la gente puede empezar a tomarlo aquí en España también como punto de partida para hacer adaptaciones. Entonces, en el caso de Santuario, la diferencia con respecto a Gran Apagón es que nosotros somos los creadores y guionistas del podcast y somos los creadores y guionistas de la serie de televisión. Entonces sí que estamos partiendo de la historia, o sea, de la historia de los personajes, y estamos, claro, lo que pasa es que no es lo mismo una ficción en audio que audiovisual. O sea, estamos reescribiendo por completo, estamos cambiando muchas cosas, estamos expandiendo el universo, aprovechando también, metiendo personajes nuevos, aprovechando un poco todo lo que nos ofrece ahora también el hecho de que no solo lo vas a oír, sino que lo vas a poder ver. Y la verdad es que está siendo estamos ahora mismo en escritura, estamos de hecho terminando de escribir, y está siendo una gozada. O sea, el hecho de poder volver o sea, en el caso de Bloom ha sido adaptar lo mismo, pero aquí es volver a lo que escribimos hace ya 4 años y un poco hacer una reescritura por completo pensando en otro medio, y aparte de un universo que en el fondo le tenemos mucho cariño, tanto al universo como a los personajes. O sea, yo recuerdo mucho, hay un momento en el que cuando ya terminamos de escribir el podcast y antes de saber antes de que nos llamara 3Player, porque ya también nos llamaban a 3media porque habían escuchado el podcast y querían hacer la serie, pero en el impasse, ¿no?, entre estrenar el podcast y recibir esa llamada, que fue cuando preparamos ya un dossier y escribimos un borrador del piloto. Recuerdo que comentamos un poco cómo puede ser ese piloto, y me acuerdo que lo cogió Carmen y un poco hizo una prueba. Y recuerdo mucho el momento de ver como escenas nuevas con los personajes del podcast, y fue una sensación como de están vivos, siguen, ¿sabes? Como siguen ahí vivos, qué bien, qué ganas. O sea, de repente fue como que ganas de reescribir de nuevo todo y darles más vida a estos personajes, y es un poco en lo que llevamos trabajando estos últimos meses. Claro, yo supongo, disculpa Carmen, que no nos lo pueden contar, pero igual que antes les preguntaba si ustedes tienen el reflejo de un rostro actoral cuando escriben un personaje, en Santuario va a haber actores de la ficción sonora que repiten en la versión, o no se puede contar. No podemos decir. Hasta que salga el anuncio no puedo decir nada. Vaya. Perdona, Carmen. No, nada, lo que iba a decir es que aparte de que darnos cuenta de, bueno, claro, que por supuesto el lenguaje audiovisual es distinto que el lenguaje de audio solo, hay muchas cosas que hay que cambiar completamente, porque, bueno, desde lo más obvio, que es que los personajes están hablando de cosas que es un poco trampa que se hace en el audio, ¿no?, para que sepas lo que está pasando, ¿no?, porque tienen que darte pistas. Ahí no hace falta que lo verbalicen o lo que sea, pero luego hay muchas cosas que nos pasa por ser una historia de ciencia ficción, que son un montón de preguntas que te haces cuando lo ves. Cuando lo oyes no te haces esas preguntas, porque estás a la información que ellos te dan y tú vas poniendo piezas como oyente, ¿no? Vas poniendo piezas en ese universo, pero no te lo preguntas todo, porque no lo estás viendo. Entonces tú construyes, pues si hablan de que el aire no se puede respirar y tal, bueno, pues te imaginas algo, pero cuando lo ves, preguntas todo, y ahí fue cuando nos volvimos locos haciendo la Biblia de la serie y cambiamos cosas porque tuvimos que pensar, no, pero ¿cómo es este universo? ¿Qué cosas tienen? ¿Qué materiales hay? ¿No? Cosas que no nos habíamos ni planteado en la versión de audio, claro. Y es interesante ver cómo es mucho más exigente cuando lo estás viendo, te haces muchas más preguntas porque ves cosas más allá de lo que está pasando, sino que ves todo el
la ambientación, ¿no? Y si es una historia de ciencia ficción, es más complicado. Sí, de hecho ha habido todo un trabajo previo a la escritura en sí de los guiones, que ha sido lo que dice Carmen, la Biblia, ¿no? Que la Biblia es un poco el documento que preparas en el que describes cómo va a ser la serie, para que también cualquier persona del equipo se lo lea y entienda perfectamente el tipo de serie en la que va a trabajar. Y ahí sí que es verdad que hubo un trabajo previo. De hecho, hay información que está escrita en ese documento que no se va a ver en la serie, pero es necesaria para que toda la gente que trabaje en la serie, cuando de repente llegue la gente de arte o la gente de vestuario, entienda qué tipo y entienda por qué, ¿no? Aunque eso luego no se comente, pero sepan de dónde viene, ¿no? Entonces sí que hay un trabajo previo muy que esto realmente, cuando haces ficción sonora, a ver, o sea, puedes hacerlo también, pero igual no es tan necesario, por lo que dice Carmen, ¿no? Porque hay cosas que no vas a ver. La ficción sonora, además, tiene un importante protagonismo con todas estas producciones, las que hablamos hoy, las que hablamos ayer, las que hablaremos mañana, La Esfera, que acaba de estrenar la segunda temporada en Podium Podcast, pero al final sigue siendo, sé que yo mismo voy a dar la respuesta seguramente, sigue siendo un género residual en el universo podcast. Ayer comentamos que hay más podcast que personas, ¿no? Hoy en día. ¿Creen que eso va a seguir siendo así? Seguramente, lo digo yo ya, por cuestiones económicas, o que va a tener una revolución por producciones como las que ustedes protagonizan y crean que está teniendo el éxito que tienen con respecto a otro tipo de formatos sonoros. Yo creo que nunca va a haber más podcasts de ficción o audioseries que conversacionales. O sea, es que no es posible por términos de producción. Claro. O sea, es muchísimo más caro hacer una ficción sonora que un... Pero yo tengo la esperanza de que sí, que poco a poco haya más ficciones sonoras. Yo no solamente la esperanza, es que creo de verdad, como oyente, no lo digo como creadora, lo digo como oyente, que es un formato que cuando la gente lo descubre se vuelve muy adicto a ese formato, porque es como, o sea, que esto es como ver una serie de Netflix, pero puedo hacer cosas, ¿no? Me puedo mover por la casa y puedo hacer cosas. Y además se crea un vínculo súper más íntimo que con una serie que ves en la tele, precisamente porque tú estás poniendo las imágenes, ¿no? Y estás como colaborando en ese proceso de creación, porque tú estás imaginando que se parece más a un libro que a leer, y entonces creas un vínculo afectivo muy fuerte con una audioserie que te gusta. Creas un vínculo muy, muy, muy personal, porque además bueno, aunque tenemos un ejemplo de una amiga que sí que lo escucha con su novio, cada uno con un auricular. No, se ponen cada uno los auriculares y dan play a la vez. Eso es. Dan play a la vez y luego lo comentan. Sí, porque si no se estarían perdiendo. En general, la gente lo escucha a solas, ¿no? Mientras hace otras cosas, y entonces es muy íntimo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es igual que la lectura en ese sentido. Y yo, como oyente, digo, no, es que esto cuando la gente tiene un poco de fatiga ya de las series, de invertir muchísimo tiempo, muchísimas horas en ver las series, y yo creo que realmente es un formato que cuando la gente se lo descubre, porque muchísima gente ni siquiera lo ha descubierto todavía, le engancha. Lo que pasa es que ahora, claro, pasa mucho que no hay la oferta que hay de series, ¿no? Entonces ahora es como escuchas algo que te gusta y vas a buscar otra cosa igual y a lo mejor no hay, porque es que todavía no hay muchísima oferta, ni siquiera en inglés, ¿no? Pero yo creo que en algún momento, no sé, o sea, yo lo veo como un formato muy útil en nuestra vida, de encajar, digamos. De hecho, o sea, si nosotros escribimos ficción sonora es porque nos aficionamos a ficción sonora. O sea, yo empecé a escuchar en 2017, a finales de 2016, y para mí fue como una revolución, porque, o sea, yo sabía que se hacía ficción en audio, pero no sabía el tipo de ficciones que se están haciendo y el tipo, o sea, al nivel el nivel de guión, de actuación, de diseño sonoro, fue como decir, madre mía, pero aquí, o sea, hay muchísimas posibilidades, ¿no? Y primero me enganché como oyente y luego fue como, no, yo quiero hacer esto también, claro. Es muy estaba pensando, ¿no? Que es muy guay, que efectivamente, como dice Carmen, hay mucha gente que todavía no lo ha descubierto, pero la gente que lo ha descubierto, yo veo un montón de comentarios de gente que dice, vale, ya me he escuchado las que hay. La Esfera, El Gran Apagón, Titania, Bloom, necesito más. Y esto lo dice mucha gente, quiero más, haced más. Y eso es muy guay, significa que hay un potencial público. Y bueno, como han dicho ellos, es mucho más barato hacer ideas sofisticadas de ficción
Aún así, eso no es exclusivo, entonces se pueden hacer cosas como pues dramas o cosas más costumbristas. Y yo quiero pensar que este es el principio de un largo camino, también por lo que ha dicho Carmen. Es un formato que es muy adaptable a la vida diaria. Yo qué sé, mi novio escucha ficciones paseando a la perra y de repente sus paseos, que tiene que dar 3 al día, se han convertido en otra cosa. Se ha escuchado ya no sé cuántos audiolibros, que es... claro, esto se ha hablado mucho también, el audiolibro va a sustituir. La gente que escucha audiolibros es porque no, es la gente que no lee o algo así. Se han oído un montón de eslogans así rarísimos y en realidad lo que ha pasado es que la gente que escucha audiolibros es la gente que ya lee mucho, solo que el rato que no puede dedicar a seguir leyendo porque se chocaría contra una farola, está escuchando. Y eso es muy bonito, eso no deja de ser una manera de seguir consumiendo cultura, entretenimiento. A mí las ficciones sonoras y los audiolibros me han aliviado muchísimos atascos que me pasó la vida en el coche. Entonces, yo creo que hay un campo abierto, amplio para correr, hasta que la IA nos quite el trabajo a todos. Pero en principio hay mucho por hacer y además es goloso, es un terreno súper fértil. Y está al alcance, la producción está al alcance de mucha más gente. Es como hacer música ahora, hacer un disco ahora, no cuesta lo que hacía no cuesta lo que costaba hace 30 años, ¿no? Entonces creo que es un panorama muy goloso. Y no creen, porque da la sensación de que es un disfrute eminentemente individual, nos ponemos unos cascos y salimos a pasear o lo estamos haciendo en alguna actividad cotidiana, pero también en la sesión inaugural ayer lo comentábamos. Tiene también un amplio espacio para lo colectivo. Hablábamos de que hay sesiones, ¿no? Ustedes me comentaban alguna, ayer comentamos otra, en espacios públicos en las que podemos sentarnos a escuchar para después compartir en conjunto. Hablabas de 2 personas con unos cascos, pero puede ser una sala como esta, bajar un poco las luces y dejarnos llevar por la ficción y después hacer un debate, digamos. Y ahí puede haber mucho recorrido para la ficción sonora en el espacio colectivo, ¿no? De disfrute de la... Eso sería una opción de otro modo de disfrute, pero es verdad lo que ha dicho Carmen, hay algo muy mágico en la intimidad que se genera cuando tienes las voces de los actores ya metidas muy físicamente dentro de tu cabeza, ¿no? Sí. Con los cascos. Y luego esa intimidad, que es un trabajo que tú terminas de completar, porque tienes que usar la imaginación para ponerle escenario a todo lo que estás oyendo. Por lo tanto, eres parte implicada, importantísima en la propia obra que estás consumiendo. Luego es muy gustoso compartirlo con los demás. Manuel, por ejemplo, lo que hizo con Titania y con Biotopía fue crear grupos de Telegram para que la gente pusiera en común sus ideas y teorías sobre lo que estaba pasando. Entonces, el día que se estrenaba cada capítulo de Titania, por ejemplo, él creaba un grupo nuevo de Telegram con el título del episodio. Un grupo... Es que no sé cómo funciona Telegram, ¿vale? Es que como una subcarpeta, no sé. Una especie de subcarpeta. No había 12 grupos de Titania, era uno, pero cada capítulo tiene su tema ahí. Él sabe, muy bien. Él lo puede explicar mejor, pero el caso es que la gente de repente... Y esto fue flipante de ver. Yo no suelo contestar porque no quería dar absolutamente ninguna pista ni con un me gusta. Pero la gente estaba haciendo teorías loquísimas sobre dónde iba a ir la trama. Hay un nivel de implicación de cada uno y luego se emocionaban unos a otros. ¿Tú crees eso? ¡Qué fuerte! A mí Juan me cae fatal porque pienso que... Entonces de repente veías un disfrute colectivo de una cosa que ha sido consumida individualmente. Como si fuera un club del libro, realmente. Y eso es súper bonito, sí. porque la gente tiene mucho que aportar, como lo que decía Carmen, como cuando lees un libro y tú te has imaginado una cosa y has intuido y has deducido ciertas cosas y el de al lado, que ha leído lo mismo, ha interpretado otra. Entonces, no sé, me parece un campo súper disfrutable. O sea, que tendremos, igual que clubes de lectura, para después poner en común esas imágenes individuales, habrá clubes de radionovelas digitales. Aparte, yo creo que los grupos estos de Telegram creo que funcionan muy bien porque es verdad que tenemos Twitter y el resto de redes sociales, pero al final es como que hay unos temas que marcan un poco la agenda de lo que se comenta, ¿no? Y yo creo que hay gente que de repente puede estar escuchando una ficción sonora que no es tan mainstream como una película de Marvel, pero y claro, como no se está hablando de eso tanto como del otro que sí que está hablando, se sienten como con
con la potestad de hablar de ello, ¿no? Porque dicen, bueno, es que nadie me va a contestar, pero sí que tienen la necesidad. Entonces, de repente, creas un grupo que sí que está dedicado para hablar de eso y de repente te das cuenta de que sí, que hay gente que de hecho me acuerdo que con Biotopía pasó mucho, que cuando creamos el grupo de Biotopía durante la segunda temporada, muchos comentarios de la gente que llegaba decía, jo, qué bien, por fin un sitio en el que poder hablar de Biotopía con la gente. O sea, era como una necesidad que tenía. En Biotopía fuiste un paso más allá, no sé si lo hacen directamente, pero por ejemplo en Twitter hay personas de Biotopía que tienen su cuenta propia y que siguen todavía hoy en día comentando, que eso ya es una vida totalmente libre fuera de la ficción sonora. Sí, eso es que... Eso es una enfermedad mía. Sí, eso ya es una cosa mía que dije ¿cómo promocionamos esto? Y puede haber dicho simplemente, bueno, he hecho esta ficción, ¿qué tal escucharla? Pero dije, no, venga, vamos a hacer el perfil de Biotopía y la página web, y otra página web, y otra, y los personajes. Y es una enfermedad. Bueno, claramente había un confinamiento. Sí. Había mucha necesidad. Sí, pero es verdad que es como el tipo de cosa que si yo fuera oyente de Biotopía me gustaría encontrarme. Claro. Entonces es un poco la manera en la que lo planteo. Es como de, vale, tú si quieres escuchar Biotopía, o sea, si quieres entender la historia, con que el podcast es suficiente, pero si eres muy fan y quieres más, pues tienes todo este ecosistema que hemos creado alrededor de la serie que es como muy juguetón. Pero bueno, como estás confirmando implícitamente que tú eres el gestor de todas esas cuentas, entiendo que estás esclavizado de por vida, porque algunos personajes tendrán vida mientras hay interacciones con ellos y tú estarás ahí detrás. Ahí estoy, sí. O sea que, ya estoy casado con ellos hasta que me muera. Sí. Pero me gusta, ¿no? Mi novia a veces dice, ¿qué haces aquí? Contestando a ti mismo diferentes cuentas. ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno, es divertido porque la gente entra a juego. Entonces dices, qué bien esto, ha merecido la pena. Cuando me conteste uno y entra a juego ya, ha merecido la pena. Bueno, yo para despedir les tengo que preguntar, estamos en el final de Titania, adaptando Santuario, pero que se pueda contar también, Carmen, por separado o juntos. Carmen, Manuel, Niki, proyectos que estén ahora mismo ya en cocina, que se puedan contar. ¿Yo? No sé. Bueno, los tres, claro. Yo tengo que terminar una saga de audiolibros con la que llevo 3 años. 3 años. Pero creo que voy a terminar en breve y quiero grabar mi disco. Esos son los proyectos que yo tengo ahora. Estoy grabando por el día y componiendo por las noches. Y cuando tengo 5 minutos libres, pues me voy al estudio de música y grabo los temas. Entonces, esa es mi vida, es así. Mi proyecto es sobrevivir a la adaptación de Santuario, a la aventura de hacer audiovisual, y ese es todo mi proyecto. Bueno, sí que hemos estado comentando ideas que tenemos para otras cosas, pero que está todavía un poco en pañales. Y más allá de eso, bueno, a ver, hay previsto una tercera temporada de Biotopía, que es la que cerraría la historia. Con esto no quiere decir que haga Biotopía, pero sí que la historia que estamos contando termina ahí, en la tercera temporada. Y lo ideal hubiera sido que estuviera ya este año, porque la idea original era que hubiera estado el año pasado y no pudo ser, pero ya digo que este año no, lo siento mucho, pero no va a poder ser porque no me da la vida. Biotopía, aunque ahora ya está dentro de Podium Podcast, sigue siendo un poco un proyecto personal y lo tengo que escribir yo y estoy a mil historias. Pero si me está escuchando algún fan de Biotopía, sí que puedo decir, no puedo contar todavía el qué, pero este año va a haber una cosa que me hace mucha ilusión, que sale en octubre, que ya está entregada, con lo cual ya está acabado, que tiene que ver con Biotopía y creo que a los fans de Biotopía, y en concreto a los fans del Gato de Erwin, les va a gustar bastante. Pues, ¿qué les puedo decir? Muchísimas gracias. Creo que ha sido una conversación deliciosa y siempre nos gusta reservar unos minutos para que el público asistente, si quiere hacer alguna pregunta, pues por supuesto. Tenemos micrófono, por si lo quieren acercar los compañeros para que quede también registrado en audio, aunque nos escuchamos. Hola, buenas tardes. Lo primero, gracias a los cuatro. Primero, antes que nada, reconocerme como un ignorante absoluto de este formato, pero sí que siento curiosidad por los hábitos de consumo y yo no sé si los tenéis cuantificados de alguna manera y si por una parte esos hábitos de consumo condicionan la creación, ¿vale? Y esto va unido a un segundo punto, porque en mi casa no se hablaba de audiolibros, se hablaba de libro hablado, porque mi madre era invidente y son unos ávidos, o sea, son consumidores ávidos y todo lo que es la Fundación 11. Entonces yo no sé si hay alguna clase de datos de
de cuánto consumen estas ficciones sonoras esa clase de invidentes. Pues... La primera persona... Lo mismo. No tenemos realmente no tenemos datos, ni realmente, como no tenemos datos, tampoco nos lo hemos pensado a la hora de escribirlo. Pero la primera persona que escuchó Bloom fue... Santuario. Fue Santuario. Lo había cambiado. El mismo día de estreno, ¿no? Sí, fue una chica invidente, nos dijo que se lo había escuchado de tirón y nos pareció como, nos felicitó, le había encantado y dijimos, madre mía, hemos pasado la prueba como más dura porque realmente es alguien que está acostumbrado a fijarse mucho. ¿Sabes? En ese momento no sabíamos, era la primera ficción sonora que hacíamos. Santuario tiene unas escenas de acción complicadas desde el punto de vista del diseño sonoro. Y era como, bueno, pues sí, una persona invidente lo ha entendido todo y le ha funcionado y le ha parecido bien y no le ha sonado nada raro. Nos sentimos súper orgullosos, la verdad. Pero esa es la única realmente dato que tenemos, porque tampoco hemos recibido más comentarios de... No. Luego, bueno, más allá de eso sí que es verdad que el tema de las duraciones también... hay una duración un poco entre 20 minutos, 30 minutos, como sabemos que es una buena duración para la ficción sonora, porque es un poco un trayecto, ¿no? O sea, un trayecto al trabajo. Es como mucha gente suele escuchar eso como por la mañana, cuando va de camino al Sí, en el coche. Indirectamente relacionado, porque claro, ha comentado Nicky que escucha alguna vez cuando está en algún atasco o lo que sea, pero yo entiendo que hay formatos de ficciones sonoras que pueden requerir igual mayor atención, que igual uno no puede estar conduciendo mientras está atendiendo eso. Y es un poco lo que yo intentaba unir el hábito de consumo a lo que veía yo en mi casa, que era cuando escuchaba a mi madre, pues después de comer, cuando estaba un poco tirada en el sofá, no podía ver la tele y se ponía eso, o antes de dormir, antes de escuchar un programa de radio nocturno, pues cogía y antes de dormir se ponía. Exactamente los mismos hábitos que tenemos de lectura. Y me parece que es un grupo poblacional que son grandes consumidores. Es verdad que es un colectivo muy pequeño, pero que a mí me parecería lo lógico que fuera un punto importante de entrada de esta clase de productos. Bueno, hay varias maneras de consumir el audio, igual que hay varias maneras de leer. Y de hecho yo no sé si esto le pasa a más gente o soy solo yo, pero yo cuando leo antes de dormir no leo cualquier cosa. Leo cosas que no me requieran excesiva concentración porque sé que me voy a acabar durmiendo y probablemente mañana no recuerde exactamente de qué iba, ¿no? Entonces intento leer cosas más ligeras o más fáciles. Tengo como mi libro de leer para dormirme y luego los libros que me interesa absorber y consumir a saco. Y de ese mismo modo pienso que no existe la misma manera de escuchar. De hecho, también hay podcasts que me encantan para relajarme y para acabar durmiéndome. ¿Por qué? Porque la temática, aunque me resulta interesante, también es una temática que me relaja especialmente, porque la voz del locutor, en este caso porque es un locutor, no es un actor, es un podcast que escucho de un tipo, bueno, que lo que hace es reflexionar en voz alta, en voz no muy alta, voy a decir, que es un poco lo que me ayuda a dormir, es un tío que habla de manera muy pausada y tal. Yo no estoy en el mismo mood, digamos, no estoy en la misma predisposición cuando escucho a este señor que cuando escucho algo como Titania, que es más tenso, ¿no? Aún así, sobre el tema de la distracción en la conducción y tal, bueno, yo en el coche siempre voy escuchando música y yo nunca he sabido escuchar música sin sobreanalizar cada segundo, o sea, y no siento que eso tampoco me reste concentración en la conducción, pero es verdad que todo lo que va entrando por el oído lo voy como, este acorde, y ahora mete esto, joder, ¿ha cambiado el tiempo? O sea, inevitablemente voy analizando porque la música es una de mis pasiones y no siento que una ficción me requiera necesariamente más atención o al punto de que pueda distraerme del campo visual y de lo importante que es conducir, ¿no? Pero sí que es verdad que hay modos de escucha, imagino que hay modos de escucha, yo los tengo, igual que hay modos de lectura. Sin duda, la comunidad de gente que no puede ver es importante, aunque sea pequeña, porque probablemente
son, como decía Carmen, los que más acostumbrados están a consumir audio y probablemente tendrán un nivel de exigencia mayor. Y aunque no tenemos acceso directo a cosas como estadísticas o tal, nos tenemos que fiar de lo que recibimos, por ejemplo, en redes sociales. A mí me escribe mucha gente y me escribe mucha gente diciéndome que una cosa muy bonita, por ejemplo, que es que buscan audiolibros narrados específicamente por mí, sea cual sea la temática, que eso es muy bello. Y cuando eso me lo dice una persona invidente, tengo como más regocijo todavía. Es como, mira, me ha elegido a mí. Y es muy reconfortante y es muy satisfactorio recibir la aprobación o la felicitación de alguien que está tan acostumbrado a consumir audio. Para empezar, porque casi toda su vida se consume en audio, ¿no? La vida es casi todo audio, olores, tacto. Entonces, joder, es increíble que alguien te diga que el trabajo que tú haces le llena y le gusta especialmente. Iba a decir otra cosa al hilo de esto, pero lo he perdido. El hilo. El hilo. Hablemos de hilos. No, bueno, no sé cómo iba a terminar. Tenía algo que ver con este tema, con el feedback que recibimos. Pero bueno, en resumen, es un colectivo, para mí es un colectivo importante, aunque no sea muy numeroso. Y tener la aprobación es bastante guay. Creo que iba al hilo de lo que tú decías, lo llamabais libro hablado. Yo nunca he narrado para la ONCE y tampoco he escuchado ningún libro hablado de aquella época, entonces hablo sin saber. Me pregunto si es posible que el desarrollo de la industria del audiolibro haya desembocado en otro tipo de narración, con otro estilo. Tiendo a pensar que sí, aunque es una cosa puramente intuitiva y desde la más absoluta ignorancia, porque cuando a mí me propusieron por primera vez narrar algo, o hacer una prueba para narrar algo, mi respuesta fue, yo hago una prueba, pero no sé si va a ser maravillosa o un desastre. No tengo ni idea. Yo te voy a hacer lo que creo que a mí me gustaría escuchar. Entonces, lo que yo hice fue ponerle una voz más o menos distinta, con un carácter distinto a cada personaje. Y luego he visto que no todo el mundo hace eso, y además he visto que eso ni siquiera siempre gusta necesariamente, porque hay mucha gente que dice, me encanta cómo narra Niki García, porque se nota cuando habla cada personaje, y otra gente dice, esto está demasiado interpretado, no me gusta nada. Quiero que me lo lean, me lo lean. Y ambas opciones son perfectamente legítimas. Tendría que darles la razón a los dos, cada uno tiene sus gustos. Como decía, a mí no me gusta la música clásica, yo prefiero la contemporánea, pero me pregunto si los libros hablados a lo mejor tenían un estilo quizá menos interpretado, no lo sé. Muy neutro, ¿verdad? Tengo la sensación... Claro, yo tengo la sensación... Bueno, Ana seguro que sabe más. Es que yo produje el libro de Reina Roja y sé... Claro, los conocimos ahí. Ellos normalmente prefieren que esté narrado más rápidamente porque están muy acostumbrados a escuchar. Y entonces prefieren además, con las personas que yo he hablado, de audiolibros que tuve la oportunidad de la época, ellos prefieren que no haya demasiada interpretación, ¿vale? Porque ellos prefieren tener la oportunidad de ponerla ellos mismos. Y les gusta escucharlo, que yo les decía, no me digas que estoy buscando voces súper bonitas para que narren, y muchas veces lo escuchan por dos o por dos y medio, porque están acostumbradísimos a escuchar. El otro lo oye como Alvin y las claro, ardillas, ¿no? Los audiolibros en inglés tienen un ritmo un poco más apurado, en español se detienen más. Y porque mucha gente, si no lo entiende, también depende del género, si lees poesía, dependiendo del libro, si es ensayo, pero ellos normalmente lo prefieren mucho más rápido. Más ágil. Porque están muy acostumbrados. Claro. Y escuchar es algo también a lo que te acostumbras. O sea, eso que decías de yo al principio no podía escuchar una ficción sonora si cocinaba, pero luego con el tiempo sí.
porque te acostumbras a disociar, es como que el oído se entrena igual que cuando aprendes a leer, lees más lento. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Nos queda entre el público? Pues bueno, sin más les queremos agradecer que nos hayan acompañado. Queremos agradecer, por supuesto, a Carmen Pacheco, Manuel Bartual y Niki García que hayan estado hoy con nosotros. Y recuerden que mañana sábado despedimos esta cuarta edición del Foro Enciende las Redes, analizando otro de los fenómenos de la ficción sonora en castellano de estos últimos años, La Esfera, que justamente acaba de estrenar su segunda temporada. Estará con nosotros su creador y director, Polo Menargues, el creador de su banda sonora, de toda la parte de sonido, que además ha ganado el premio Ondas por ese trabajo, Teo Rodríguez, y uno de los actores, sobre todo con mucho protagonismo en esta segunda temporada, el actor Juan Vinuesa. Igual que hoy, 7 de la tarde, aire acondicionado excelente, sillones fantásticos y comodidad extrema. Muchísimas gracias y les vemos mañana.